señores, y en este momento vamos a iniciar nuestra entrevista con uno de los nuevos ministros del gobierno del presidente Luis Abinader. Nos referimos al de Energía y Minas, el ingeniero, quien fue coordinador de la Comisión Nacional de Energía y Minas del PRM, además de director de Energía y Minas del Gabinete Presidencial, cuando aún era candidato al Montes, graduado de una maestría en física nuclear en la Universidad de Surrey en Gran Bretaña y tiene una maestría en ingeniería nuclear en el Instituto de Estudios Nucleares CIEMAT de Madrid, España. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, Camila, Mariacela, Diana, para mí es un honor. Bueno, estuviste en la mesa que hicimos aquella vez con el tema de Punta Catalina, cuando estuvo Faride y estuvieron de la comisión, ¿o no estuviste? Porque para mí... Sí. Él ha estado, claro que sí, él ha estado aquí. Además de haber estado en otras mesas. Fueron 2 noches consecutivas. Exacto. Pues yo quiero empezar por ahí, antes de que hablemos de actualidad y de todo lo demás. Pero eso hace mucho, Mariacela. No, pero Punta Catalina sigue siendo actualidad. Hablar de Punta Catalina. Punta Catalina sigue siendo actualidad. Ustedes ya han anunciado que se hará una auditoría, que se contratará una empresa internacional para hacer una auditoría, para saber por fin en cuánto han salido las plantas de Punta Catalina. Esa auditoría va a saber los costos. Ustedes hablan de más de 3.000 millones de dólares, incluyendo lo del arbitraje, que pensábamos que no lo íbamos a tener que pagar y terminamos pagando la mitad de lo que pedía Odebrecht. Pero queremos saber si esa auditoría va a incluir también todo lo que está alrededor de la contratación de esta planta, las licitaciones, en fin, todo lo que el pueblo quiere saber. Fíjate, nosotros tenemos el compromiso de impulsar esas auditorías, que será más de una. Y tenemos ese compromiso, lo tenemos porque lo dijimos y lo prometimos durante todo el periodo de la campaña electoral, los debates sobre Punta Catalina. Tenemos ese compromiso, quizá en primer lugar, porque escuchando a todo el mundo se da cuenta que el pueblo dominicano quiere saber qué sucedió en Punta Catalina. Es decir, la sociedad dominicana, que es la que finalmente pagó y está pagando Punta Catalina, quiere saber finalmente cuánto le costó ese producto. En segundo lugar, entonces, eso tiene que hacerse en base a una auditoría que nosotros pensamos es una auditoría sobre la ejecución del proceso de construcción de Punta Catalina. ¿Cuáles fueron los costos? ¿Cuáles fueron los componentes de esos costos? ¿Qué parte fue costeado directamente por el Estado y qué parte estaba dentro del pago del contrato de EPC de construcción de Punta Catalina? Esas cuentas sobre la construcción del mayor proyecto de infraestructura en República Dominicana tienen que ponerse claras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que también hacer una investigación, una auditoría sobre algunos aspectos del proceso de la licitación, sobre todo el relacionado con la evaluación de la propuesta económica, que fue el eslabón por el cual entró el contrato de 2.040 millones de dólares inicialmente, después rebajado a 1945, que fue la manzana de la discordia. Entonces, para determinar finalmente si esa evaluación de las propuestas económicas se hizo en el marco de lo establecido en la licitación, que es la regla del proceso, y si tenía consistencia la utilización de un licitante virtual que nunca nadie conocía primero, que fue sacado a última hora, la comparación de ese licitante virtual, su estructura de costos con la oferta económica de Odebrecht. Para eso hay que hacer también una auditoría que determine que fue correcto o no ese proceso de evaluación que dio al traste con el monto del contrato. Claro, y una ventaja, Antonio, en este momento, y es que Punta Catalina no fue incluida en el expediente de Odebrecht, así que podría investigarse de forma independiente al expediente que se abrió por ese caso. Sí. Y un tercer elemento que también es sujeto de auditoría es el tema de las condiciones técnicas de la planta, de la central, el pico de las plantas. Me explico. Las plantas fueron construidas para lograr un desempeño que se corresponda con especificaciones técnicas establecidas por el fabricante, por el constructor.
por el contratista, y que esas especificaciones técnicas determinan pues la capacidad y el rendimiento de la planta, también indican algunos aspectos que tienen que ver con la fiabilidad del sistema. Y entonces es normal que los dueños de cualquier instalación de esa envergadura, que pagaron su construcción, etcétera, después contrate una firma que haga una auditoría técnica para determinar si la planta es lo que se dice que es. Esos 3 pasos son imprescindibles para tener una idea completa de qué sucedió con Punta Catalina. Bueno, la verdad es que llama la atención, Antonio. Y qué sucede con el desempeño técnico de Punta Catalina. Y por último, señalo, nosotros incluso estamos ya dando los pasos para hacer una evaluación de lo siguiente. Cuando se hizo la construcción de Punta Catalina y se hizo el concurso para la licitación, se presentaron estudios de impacto ambiental y además compromisos que tenían que ver con el manejo de los residuos, en concreto de la ceniza. Nosotros, el país necesita tener un informe cabal, oficial, desde la planta misma, desde el Estado mismo, de cuál es la situación con las cenizas y con los residuos de la explotación de Punta Catalina. Que llama la atención, Antonio. Un compromiso del gobierno de Luis Abinader, poner en claro sobre la mesa, publicarlo, todos los elementos que tienen que ver con la construcción de la central termoeléctrica. Te decía, Antonio, que llama la atención que con tan poco tiempo de funcionamiento esta planta haya tenido que salir tantas veces para mantenimiento. ¿Qué es lo que explica las constantes salidas de Punta Catalina del servicio? Ahora mismo está al 50%. Ahora mismo debo decirle que se está trabajando la evaluación de esa parte, con relación a qué es lo que sucede con la inestabilidad. Hoy me informaba el ingeniero Serafín Canario, que está a cargo de la administración de Punta Catalina y es un especialista en el tema de planta eléctrica, que hubo alguna dificultad en el funcionamiento de Punta Catalina. Hoy tuvo mucho que ver con la entrada de agua por el servicio de construcción del edificio. Vicios de construcción del edificio. De la obra civil. De la obra civil. De la construcción del edificio. Que se inunda, vamos a decirlo como es, que se inunda. Bueno, pero vamos a ponerlo en claro. No estamos hablando todavía, según sus informaciones, no nos hablaba de una inundación mayor. Nos hablaba de que algunos de los edificios, aparentemente con algunos vicios de construcción, de esto que cuando ocurre lluvia de la intensidad y la duración de la de ayer, que no fue entonces tampoco tienden a penetrar agua y resulta que hay áreas que son sensibles y que no pueden mojarse. Pero no me refirió como que se trataba de una inundación interna escandalosa. Mañana va una misión más grande de técnicos que también trabajará en la evaluación, porque es muy importante a veces cuando ocurren estos eventos uno darse cuenta de cuál es la consistencia o la resistencia para cualquier tipo de eventualidad de tipo de construcción. Sobre eso solo quiero hacer esa observación porque no quiero que se crea que estoy diciendo que hay una inundación en Punta Catalina, etc. No tenemos noticia de eso, sino filtración de agua que dificulta a veces las... Bien, ustedes han hablado de que va a ser una empresa del Estado independiente, que no se piensa por ahora, hasta que no se haga todo eso. Una firma independiente, que no se piensa todavía en el futuro, porque antes del cambio de gobierno se habló de la venta de Punta Catalina, que se supone que iba a ser estatal, pero que ustedes no han decidido eso todavía. Eso está claro, ¿no? O sea, no lo han decidido. Nosotros dijimos en el pasado, como tú dices, María Cela. No, ustedes no, el gobierno. Nosotros dijimos en el pasado, como tú señalas, de manera casi rotunda, que no nos oponíamos a la venta de Punta Catalina, sobre todo en los términos en que lo estaba haciendo el gobierno dominicano, que eran términos en donde se vendería a inversionistas privados, nacionales o extranjeros, etcétera. Y ese esquema, decíamos, era contraproducente. Y ahora decimos que no tenemos en planes, no está sobre la mesa, el gobierno dice la venta de Punta Catalina. Está en Punta Catalina la verificación de sus condiciones, la formalización de la central termoeléctrica como una empresa que tenga personalidad jurídica propia, la consecución de los permisos del organismo coordinador
el sector eléctrico para que sea una empresa que pueda comercializar energía y potencia. Las dos plantas hasta ahora solo comercializan energía y no potencia, lo que no hace perder dinero, sencillamente porque le faltan la aprobación o aceptación de una de las pruebas. Queremos formalizar todo eso en Punta Catalina, hacer las auditorías y determinar mediante auditoría técnica cuál es la capacidad máxima a la que trabajará de manera continua Punta Catalina. Es decir, queremos hacer de Punta Catalina una central que opere de manera rápida, a plenitud y de manera fiable. Las contingencias y circunstancias futuras quizá determinarán si hay planteamiento de eventos o no, por eso no son los planes inmediatos. ¿Y han pensado en la conversión? El mundo entero está convirtiendo plantas de carbón a plantas de energía renovable. La conversión costaría entre 300 y 485 millones de dólares. Hay muchas plantas a carbón que están cerrando en el mundo, a gas natural. Sin embargo, en un solo año, los gastos de operación y mantenimiento para manejar la contaminación que producen las cenizas es de más de 200 millones y los costos de los daños del carbón son de 7.000 millones en un año por cambio climático y en salud. Ustedes han pensado también, porque hay un movimiento de parte de los medioambientalistas y se están haciendo muchas webinars y muchas de lo importante y lo positivo que sería para el país hacer esa conversión. ¿Ustedes la han contemplado? Así es. Así es. Hay un movimiento y hay propuestas de ambientalistas, personalidades, grupos respetables sobre la conversión de Punta Catalina en gas natural. A nosotros nos parece, y es la responsabilidad que tenemos, que sentimos, que en un plazo prudente tenemos que dar una respuesta, una explicación a la sociedad sobre la factibilidad o no de hacer esa conversión. Hasta ahora, de entrada, nos parece un proyecto muy riesgoso y quizá ambicioso. De todas maneras, la sociedad espera informaciones sólidas técnicas y económicas que fundamenten la decisión del Estado respecto a si hace o no esa conversión. Ministro. Eso en primer lugar, que no puede ser tomar la que otros han hecho y dicen, sino que el propio equipo técnico del gobierno, con la consultoría necesaria, va a dar a conocer cuál es la posición oficial respecto a una conversión a gas natural que tiene implicaciones grandes en términos de costos, en términos tecnológicos y en términos, en cierto sentido, de apagar la central durante un tiempo, etcétera, etcétera. El otro tema es el tema que nosotros también incluso hemos recibido planteamientos sobre la posibilidad de utilizar parcialmente alguna de las plantas para la quema de basura, para utilizarlo, o sea, de residuos sólidos, para utilizarlo, de desperdicio sólido, para utilizarlo como combustible parcial de alguna de las plantas, y de esa manera resolveremos problemas sanitarios y también generamos electricidad. Esos escenarios, como se entenderá, no pueden ser asumidos a la velocidad, pero tampoco pueden ser despreciados. Entonces, nosotros vamos a hacer las evaluaciones del lugar y dar las informaciones. No es tan sencillo plantearse una central de la envergadura de Punta Catalina, convertirla a gas natural, ni tampoco de manera completa a hacer. Sin embargo, desde el punto de vista del Estado, y a partir de experiencias y de la posibilidad cierta que tenemos de hacer las informaciones técnicas correspondientes, tecnológicas y económicas, la vamos a evaluar y la vamos a plantear a la sociedad. Ministro, otro reto al que usted se enfrenta, además de Punta Catalina, es la firma del famoso pacto eléctrico, que tiene un retraso de 8 años y está ordenado en la Ley de Desarrollo 2030. ¿Va o no va? ¿Y usted cree que eso solucionaría la deficiencia en el sector eléctrico en nuestro país? Fíjate, el pacto eléctrico fue planteado, inspirado sobre todo en el hecho de que se procuraba una reforma de amplio calado en lo que se refiere al sector eléctrico dominicano, lo cual es normal en todos los países. Que cada cierto tiempo, 10, 15 o 20 años, la sociedad del servicio eléctrico, el sector eléctrico en general, a partir de experiencia, etcétera, experimenta nuevas reformas y actualizaciones. Como las reformas afectan a todos los sectores, es decir, a los consumidores, a empresarios, y también tiene que ver con el Estado,
Entonces se habla de pacto, como una forma de que sea un acuerdo entre todos. Lamentablemente, no fue posible firmar ese pacto o acoger ese pacto en años pasados, por razones que no voy a referirme mucho para no volver a despertar las cosas. Nosotros, en este gobierno, vamos a dar prioridad a la concertación en toda decisión que tenga que ver con el sector. Y si es posible, nosotros generar las condiciones para, en lo que se refiere a las cosas que todavía están pendientes y que tienen mucha importancia para el futuro, concertar algún tipo de acuerdo de pacto eléctrico, usted puede estar seguro que eso es lo primero que va a hacer. Estamos totalmente de acuerdo con la concertación. Ahora bien, para seguir hacia adelante en el sector eléctrico, una de las cosas que más demandaban los que participaron en el pacto, sobre todo el sector privado y también la comunidad, es el cumplimiento de la ley. Y el principio fundamental, digamos que el aporte principal quizás que quiere hacer el gobierno de Luis Abinader a la sociedad dominicana en materia eléctrica es la institucionalidad del sector. Porque si no hay una institucionalidad, si no se respeta la ley, si no se fortalece y se independicia el ejercicio regulatorio, siempre habrá debilidad para las inversiones. Y a la gente lo que le importa es, Antonio, perdón que te interrumpa porque tenemos poco tiempo. A la gente lo que más le preocupa es cuándo voy a poder tener energía eléctrica y no sufrir los odiosos apagones. Y hoy el presidente precisamente habló de ello, producto de la rueda de prensa y del anuncio del próximo año escolar que hizo el ministro de Educación. Y ante la pregunta de qué pasa con la energía eléctrica y los inconvenientes que la ausencia de la misma presenta para la educación a distancia a través de la televisión o a través de tablets y conectividad de Internet. Y el presidente dijo que para el próximo año escolar, para el inicio y para los siguientes meses, él iba a garantizar que hubiese luz, por lo menos durante el día, en todos los hogares. ¿Eso es posible o eso es un sueño? Es posible, yo no te voy a decir que un 100%, pero casi un 100%, te voy a decir por qué. Ahora, como decía alguien que escuché hace un rato, también es un tema de tiempo, porque no es posible hoy ni mañana, pero es posible en el corto y mediano plazo, que la mayoría de los centros escolares o las áreas donde operan centros escolares, durante las horas principales de docencia, hay energía. Bueno, pero primero, es que ahora no estamos hablando de los centros, primero, aquí hay energía eléctrica, aquí hay planta eléctrica, es decir, aquí hay generación eléctrica suficiente instalada. Ahora mismo hay cierto déficit que tiene que ver no con déficit, si se quiere, de planta de generación, sino que hay algunas que están en un proceso de reconversión a gas natural, que son una buena cantidad de megavatios, y que en las próximas semanas o meses van a entrar en funcionamiento. Y con eso nosotros tendremos capacidad más que suficiente, mucho más que suficiente para abastecer al país, sobre todo en periodos en que los precios de los combustibles de generación han ido bajando. Hay un tema fundamental con el mantenimiento del servicio eléctrico a 24 horas en la República Dominicana, y es el ejercicio de la distribuidora. Nosotros hemos entrado priorizando el saneamiento y la eficiencia de las empresas distribuidoras. Incluso fíjense que en esta tormenta, en el día de ayer, que hubo un abatimiento de buena parte de la infraestructura, rápidamente fueron restablecidas y prácticamente hoy, salvo casos aislados, el servicio eléctrico a nivel nacional está en condiciones normales, que no implica que no haya apagones, porque también existían apagones. Exacto, eso es parte de la normalidad. La intención fundamental de nosotros es centrar nuestro esfuerzo en la provisión del servicio de energía eléctrica y sobre todo alrededor de, tomando en cuenta los circuitos y las horas asociadas a los centros escolares. Recuerda que los centros escolares no van a operar por ahora, Antonio, no son los centros escolares, son los profesores, los hogares de los profesores y de los estudiantes. Sí, la población, estoy hablando de la población. Profesores. Y muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Y bueno, yo quiero hacer una aclaración, María Elena, si me permite, una brevísima aclaración. Ya me cambiaste por otra comunicadora, Antonio, soy María Cela, perdón. Ay, un abrazo. Dios, no te lo voy a perdonar, Antonio. Okay. Quizá la culpa es tuya, lo poco que tú me traes a tu programa. Pero mira, María Cela, la semana pasada hubo un decreto del presidente de la República anunciando la reforma
tendente a la liquidación de la CDE. Y yo he leído declaraciones en diarios y he escuchado algunos comentarios que me ponen a mí a decir cosas que yo no he dicho. Yo quiero aclarar que eso es importante. Lo que yo he dicho es que el presidente de la República, con ese decreto de la semana pasada, con el decreto no elimina la CDE. El decreto lo que hace es crear una comisión especial integrada por el ministro de Hacienda, el consultor jurídico de la presidencia y el ministro de Energía y Minas, para que esa comisión especial, asistido del equipo técnico necesario, dé los pasos para la liquidación eventual de la CDE, cumpliendo con las leyes nacionales y la Constitución, garantizándole los derechos y los intereses de las personas o las empresas que tengan contratos con la CDE y traspasando los activos y las funciones a la entidad del Estado que corresponde, incluyendo el Ministerio de Energía y Minas. De manera que ese decreto no liquidó la CDE. Es un decreto que crea una comisión especial para que ésta, en el marco de las leyes y durante el tiempo que sea requerido, dé los pasos para la liquidación de la CDE y dejar definitivamente a las empresas en sus roles y al Ministerio de Energía y Minas como la autoridad principal. Excelente medida y buena aclaración. Gracias por haber estado con nosotros, Antonio. Gracias a ustedes. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos Raúl Vaz estará con nosotros. Muy interesante su segmento. Terminamos también con Anderson Humor. No se lo puede perder. Padres, no se pierdan esto porque tanto se van a identificar. Ya volvemos. Esta noche María Cela.